Bien. Cuando hablamos de hemostasia, entonces es importante conocer de que la hemostasia es un mecanismo fisiológico bastante complejo y que tiene por finalidad dos funciones importantes. La primera, detener las pérdidas que nos acarrea cuando tenemos una lesión en el endotelio vascular, y en segundo lugar es mantener la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Vale decir que en el momento exacto en el que un vaso sanguíneo es disrupcionado, este es el momento exacto donde mis mecanismos hemostáticos comienzan a activarse, con la finalidad única de reparar este daño de acá y hacer que nuevamente este vaso sanguíneo permanezca indemne y se restablezca la permeabilidad en su máxima expresión. Antiguamente se sabía de que había una teoría celular, una teoría tisular, una teoría celular y una teoría humoral. Pero ahora básicamente lo que tienen que saber es de que existen tres mecanismos al final de cuentas que son importantes conocer. Primero, que la hemostasia funciona en orden secuencial. Primero con una hemostasia primaria, luego le sigue la hemostasia secundaria y finalmente actúa un sistema que es el fibrinolítico. La hemostasia primaria, si ustedes se dan cuenta, está formado por dos grandes componentes, que es el endotelio vascular y las plaquetas. Y esto es específicamente el tema de hoy, lo que vamos a hablar, los dos principales componentes. Y es que habitualmente cuando tenemos un endotelio vascular que está dañado, listo, entonces son dos los que van a participar, el endotelio vascular y las plaquetas que están circulando. Entonces, cuando las plaquetas que están circulando ven que está expuesto aquí el colágeno del subendotelio, comienzan a pegarse. Y al final, cuando terminan de pegarse, se forma lo que se llama el tapón plaquetario. Y encima de ese tapón plaquetario que se ha formado, se va a dar lugar a fenómenos relacionados a la activación de factores de la coagulación aquí encima. Y finalmente, después de que se formó una malla de fibrina, ustedes van a darse cuenta fisiopatológicamente que esto va a quedar totalmente impermeable dentro del torrente circulatorio. Y es aquí donde actúa nuestro famoso sistema fibrinolítico para destruir esa malla de fibrina que se formó y finalmente ese endotelio vascular quede nuevamente indemne. A grandes rasgos, esto es básicamente lo que ustedes tienen que conocer. Que dentro de la hemostasia primaria tenemos un componente vascular y tenemos un componente plaquetario. Para la siguiente clase vamos a darnos cuenta que ya participa nuestros fenómenos humorales a través de la producción de proteínas plasmáticas, por un lado, para la formación de nuestra malla de fibrina, y esto lo hace a través de factores de la coagulación. En la hemostasia secundaria participa exclusivamente factores de la coagulación. Y por último, vienen ya a participar otras proteínas, pero que son inhibidores naturales, que son las que van a destruir la malla de fibrina. En ese sentido, entonces estamos hablando del sistema fibrinolítico. Entonces, nuevamente, tenemos aquí un componente endotelial y tenemos acá un componente plaquetario, que son los dos componentes fundamentales de la hemostasia primaria. Por favor, grábense esto que les estoy diciendo. La finalidad principal de la hemostasia primaria es que se forme lo que se llama tapón plaquetario. ¿Listo? No es otra la finalidad. Este tapón plaquetario yo lo puedo medir laboratorialmente a través del tiempo de sangría. Y el tiempo de sangría no es más que el tiempo en que tarda mi endotelio vascular en formar el tapón plaquetario. ¿Listo? Y este tiempo es básicamente de 3 a 5 minutos. Si hablamos laboratorialmente a través de un coagulograma, ¿cómo yo puedo medir laboratorialmente la hemostasia primaria? Pues lo hacemos a través de dos cosas. La hemostasia primaria se puede medir
a través de las plaquetas y a través del tiempo de sangría. Por favor, no se olviden de estas dos pruebas, son las que vamos a hablar también cuando hablemos de los trastornos de la hemostasia primaria. Y es entonces que este funcionamiento para que se forme el tapón plaquetario es rápido, no dura mucho, de 3 a 5 minutos, y es un mecanismo específicamente en el vaso que es de pequeño calibre y que habitualmente el tiempo habitual es de 3 a 5 minutos. Vuelvo a recalcar esto. Cuando yo hablo de un tiempo de sangría que está prolongado habitualmente, cuando es mayor a 10. Algunos dicen que puede ser ya mayor a 5, pero esto suele ser inespecífico. Cuando es bien específico la prolongación del tiempo de sangría, cuando es mayor a 10. Ahí yo tengo que pensar de que verdaderamente hay un problema o en el endotelio vascular o en el funcionamiento de las plaquetas. Porque ¿cuál es la finalidad principal? Vuelvo a decir, la formación del tapón plaquetario. Y esto lo hace a través de las tres funciones de la plaqueta, donde la última función es la agregación plaquetaria. Entonces, veamos cuáles son las funciones habitualmente del endotelio vascular y de las plaquetas. ¿Cómo es que habitualmente las plaquetas que están en íntima relación con el endotelio vascular, estas no se pegan normalmente en el endotelio y se forma un coágulo? Cuando sucede eso sin un mecanismo que lesione el vaso sanguíneo, entonces ahí están las famosas que se llaman trombofilias. Las trombofilias. Las trombofilias significa que son patologías de las plaquetas que hacen que de forma patológica se peguen las plaquetas al vaso sanguíneo. Las trombofilias. Y las trombofilias pueden ser primarias, secundarias. No vamos a hablar de eso hoy día, pero para que sepan que existen condiciones patológicas en las que cuando está el endotelio vascular normal, las plaquetas se pueden pegar en el caso de las trombofilias. ¿Y por qué habitualmente no se pegan? Porque tenemos mecanismos que son tanto físicos como químicos que evitan que estas plaquetas que están en íntima relación con el endotelio se vayan a pegar. Y dentro de esos mecanismos físicos, el más importante es de que dentro de este endotelio vascular, la carga eléctrica es negativa y la plaqueta tiene carga eléctrica negativa. Y ustedes saben que cargas eléctricas negativas o de igual carga, ¿no es cierto?, se repelan. Cargas eléctricas diferentes se unen. Y esa es la razón principal. Cuando hay una lesión en el vaso sanguíneo, ¿listo? Se pierde esa electronegatividad, se pone el colágeno del subendotelio y esta plaqueta comienza a activarse. ¿Ok? Entonces eso es importante conocer. En segundo lugar, tenemos mecanismos químicos. Y dentro de los mecanismos químicos, este endotelio vascular es capaz de sintetizar antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y sustancias profibrinolíticas. De los antiagregantes plaquetarios, los más comunes están las prostaciclinas, el óxido nítrico y la ADPasa. ¿Qué es lo que habitualmente hace eso? ¿No es cierto? Evitar que se agreguen la plaqueta. Anticoagulantes como el heparansulfato, el inhibidor de la actividad del factor tisular. Y por último, las sustancias profibrinolíticas, y entre ellas está el activador tisular del plasminógeno. Significa que ya el endotelio detecta que esa plaqueta quiere aglomerarse, quiere adherirse, activarse y agregarse, e inmediatamente se activa mi sistema fibrinolítico con la activación del activador tisular del plasminógeno y destruye esa malla de fibrina para mantener de esa manera libre, indemne y permeable el endotelio vascular. Entonces, ¿cuáles son esas tres benditas funciones de la hemostasia primaria? ¿Cuáles son esas tres benditas funciones de las plaquetas? Estas son adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. Por favor, no se vuelvan a olvidar nunca, pero nunca más, cuando se les pregunte, mencionan las tres funciones de las plaquetas, primero me adhiero,
luego me activo y luego encima comienzan a agregarse más cantidad de plaquetas. Estos tres mecanismos son los que van a ser resultado ya cuando hay alguna alteración en la adhesión, activación o agregación, entonces ahí se producen los procesos patológicos y son los trastornos de la hemostasia primaria cuando alguna de sus funciones están alteradas. Entonces veamos cada una de estas tres funciones. Cuando hablamos de la hemostasia primaria, sabemos que cuando tengo yo acá un endotelio vascular que está que está disrupcionado, en ese momento se activa o se expone mi subendotelio vascular. Este es el subendotelio vascular. Y además que se cambia la carga eléctrica del subendotelio y en ese momento ya va a haber una glicoproteína en el colágeno del subendotelio capilar. Esa glicoproteína es la 1A2A. Esta glicoproteína que se sintetizó acá en el subendotelio vascular va a hacer que se adhiera la plaqueta. Pero esta adhesión es totalmente frágil y el torrente circulatorio se la puede llevar fácilmente. En ese entonces se necesita de otra proteína que le dé mayor fuerza a la adherencia. Y es ahí donde este subendotelio lo que va a hacer es sintetizar el famoso factor de von Willebrand. Además también que esta plaqueta puede producir el factor de von Willebrand. Significa que por dos lados va a haber síntesis de factor de von Willebrand. El más importante es a través del colágeno del subendotelio. Cuando se expone el factor de von Willebrand, esta plaqueta expresa aquí en su superficie una glicoproteína, que es la 1B, y me va a servir de puente esta glicoproteína 1B entre la plaqueta y el factor de von Willebrand. Y es ahí donde le va a dar mayor solidez a esa adhesión plaquetaria. ¿Listo? Gracias a que la glicoproteína 1B sirvió de puente entre el factor de von Willebrand y la plaqueta que está adherida ahí en el subendotelio vascular. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes de la adhesión plaquetaria que deben conocer? El factor de von Willebrand, la glicoproteína 1A, 1B y la glicoproteína 1B. Acuérdense de que todo se inicia gracias a la exposición del subendotelio vascular. En segundo lugar, o mejor dicho, en segundo lugar viene la activación plaquetaria. Y esta activación plaquetaria se va a dar en tres fases. Al final, lo que se va a lograr con esta activación plaquetaria es formar epinefrina, que es la adrenalina. Lo que va a lograr es exponer mayor cantidad de colágeno y producir trombina. Ojo con esto, la plaqueta también produce trombina y la trombina es fundamental para la hemostasia secundaria, porque gracias a la trombina va a aparecer el fibrinógeno que va a convertir en fibrina. Es toda una cadena de secuencia que va ocurriendo rápidamente. Entonces, estas tres etapas que ocurren en la activación plaquetaria se dan de la siguiente manera. En la primera etapa, la ciclooxigenasa plaquetaria va a dar lugar al ácido araquidónico y el ácido araquidónico va a formar el tromboxano A2. ¿Qué tiene que ver el tromboxano A2 con la plaqueta? Pues resulta que este tromboxano A2 va a servir de un amplificador de las plaquetas. Va a llamar a más cantidad de plaquetas hacia el lugar donde es la lesión. Esa es la funcionalidad de la activación de la ciclooxigenasa, ácido araquidónico, tromboxano A2, llama a más plaquetas al lugar de la lesión. Imagínense que es en este lugar de acá donde actúa la aspirina, bloqueando la ciclooxigenasa plaquetaria. Y si bloquea la ciclooxigenasa plaquetaria, no llegan más plaquetas hacia el lugar donde está la lesión. De esa manera, ustedes lo que tienen que sacar el aprendizaje es de que la aspirina no es un verdadero antiagregante plaquetario, porque no estamos en la fase de la agregación, estamos en la fase de la activación plaquetaria.
Aún así se lo considera un antiagregante plaquetario débil. ¿Ok? Grábense eso. Antiagregante plaquetario débil. Entonces, la primera etapa consiste en amplificar más cantidad de plaquetas. La segunda etapa consiste en la formación o activación de dos tipos de gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos. Los gránulos alfa lo que van a hacer es producir una proteína neutralizadora de la heparina y los gránulos densos se van a encargar de producir dos sustancias vasoconstrictoras potentes, el ADP y la serotonina. Esta sustancia que se va a producir en la activación plaquetaria, que es el ADP, es la sustancia más poderosa que va a dar lugar a la agregación plaquetaria. ¿Ya? Y en tercer lugar, en la tercera etapa, se va a expresar acá en la superficie de las plaquetas, en esta superficie de las plaquetas, se va a activar el factor 3 de la hemostasia secundaria, como que se va a expresar como para dejar listo a la hemostasia secundaria para que continúe la secuencia de activación de factores de la coagulación, también llamada tromboplastina parcial, como que la deja lista para que vengan los fenómenos de la hemostasia secundaria. Ahora, aquí viene la tercera etapa, que vendría a ser la tercera función de la plaqueta, que es la agregación plaquetaria. Habíamos dicho inicialmente que gracias al factor de von Willebrand y a la glicoproteína 1B, que va a servir de puente inicialmente para que se adhiera a la plaqueta, una vez se adhirió, se activó la plaqueta, llamó a más cantidad de plaquetas al lugar de la lesión, por una parte, por otra parte produjo más cantidad de trombina, epinefrina, y por otra parte agarró y produjo, gracias a los gránulos densos, ADP. Este ADP lo que va a hacer es alterar la conformación de una glicoproteína que es la 2B3A que produce la plaqueta. Y esta glicoproteína 2B3A va a agarrar y se va a fijar en unos receptores en la superficie que se llaman receptores SAT. Y estos receptores va a hacer que sean sitios de fijación para el fibrinógeno. Y estos se vayan a convertir en una verdadera agregación plaquetaria entre una y otra plaqueta, ya no con el subendotelio, sino para que se apeguen, se agreguen una plaqueta con otra. Y eso es gracias a quién? Al ADP y gracias a la glicoproteína 2B3A. Cada plaqueta aproximadamente genera alrededor de 50.000 glicoproteínas 2B3A. Entonces, significa que los verdaderos antiagregantes plaquetarios son los que bloquean el ADP o los que bloquean la glicoproteína 2B3A. Y entonces ahí verdaderamente está como inhibidor del receptor del ADP el clopidogrel y el inhibidor de la glicoproteína 2B3A el lapsizumab. Obviamente, estos medicamentos los tenemos en el mercado. Cuando tenemos a un paciente que tiene un síndrome coronario agudo y necesita una terapia de revascularización miocárdica, habitualmente lo que se dan son dosis elevadas de aspirina con dosis dobles o triples asociadas de clopidogrel. De esa manera yo estoy no solamente bloqueando la llegada de más plaquetas hacia el lugar donde ocluyó el vaso sanguíneo coronario, sino que también estoy bloqueando la agregación de plaquetas en ese lugar donde sufrió una ruptura de esa placa de ateroma llena de plaquetas a nivel coronario. ¿Se dan cuenta de la importancia de conocer fisiopatológicamente esto? La importancia de conocer las tres funciones de las plaquetas y cómo es que actúan también estos medicamentos que le acabo de mencionar. Entonces, ya sabemos bien cuáles son las tres funciones de las plaquetas. Primero, adhesión. Luego se activan y luego finalmente se agregan las plaquetas. Sabiendo eso, entonces vamos a pasar a ver cuáles son los trastornos de la hemostasia primaria. Y para eso tienen que saber que las hemorragias que tienen un comienzo inmediato y brusco
y estos sean en mucosas bajo la forma de petequia o equimosis, traducen defectos en la hemostasia primaria, también llamadas lesiones purpúricas, ¿ya? Entonces, acuérdense de esto. Entonces, la lesión principal que va a dejar sobre la superficie o sobre las mucosas son lesiones purpúricas principalmente. Y las púrpuras no son más que la extravasación de eritrocitos a la piel o los tejidos subcutáneos. Esos glóbulos rojos en el endotelio subvascular, en el endotelio vascular, agarraron, se salieron del torrente circulatorio y se pusieron debajo de la piel y provocaron unas lesiones purpúricas. Y es a raíz de eso que vamos a clasificar los trastornos de la hemostasia primaria bajo los denominativos de púrpuras vasculares, púrpuras trombopáticas y púrpuras trombopénicas. Ojo con este detalle que lo doy. Habíamos dicho que los dos componentes principales de la hemostasia primaria son el componente vascular y son la plaqueta. ¿Vale? Entonces, mira, acá estamos con el componente vascular y aquí en estos dos estamos con el componente plaquetario. Te lo pongo más fácil. ¿Y cuál es la diferencia entre este y este? En las púrpuras trombopáticas hay una funcionalidad anormal de las plaquetas. Tengo cantidad normal de plaquetas, pero funcionalmente no están bien. ¿Cuáles son esas funciones? O hay alteraciones en la función de adhesión, o hay alteración en la función de activación, o hay alteración en la función de agregación. Y las púrpuras trombopénicas, exclusivamente relacionadas con las plaquetas, están disminuidas. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? Continuemos. Las púrpuras vasculares habitualmente presentan un fallo en el componente vascular y esto origina hemorragias cutáneas superficiales, como las que ven en las imágenes, ¿ya? Con número y función plaquetaria normal. Yo le hago un hemograma y le pido un coagulograma y voy a ver que mi tiempo de sangría y mi cantidad normal de plaquetas está, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las pruebas de coagulación que me sirven para estudiar la hemostasia primaria? Tiempo de sangría y plaquetas. Las restantes pruebas que ustedes ven acá son las que me sirven para estudiar mi hemostasia secundaria. Tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, tiempo de trombina y el fibrinógeno. No lo voy a confundir, eso lo vamos a hablar en la siguiente clase. Hoy vamos a ver cómo yo puedo saber qué tipo de alteración tiene el paciente en relación a la alteración del coagulograma. Y estamos viendo que en las púrpuras vasculares, donde el principal problema es vascular, ¿ya? Mi tiempo de sangría y mi recuento de plaquetas son normales. Las púrpuras vasculares hacen relieve en la superficie de la piel. ¿Cómo se clasifican habitualmente estas púrpuras vasculares? En las que son de origen inflamatorio, también llamados vasculitis, de origen mecánico, las púrpuras ortostáticas, por atrofia del tejido de sostén. Estos tres mecanismos son los más comunes, por ejemplo, en las vasculitis, que están mediados por fenómenos autoinmunes o pueden estar asociados a fenómenos infecciosos, y se las pongo claro. Resulta que tienes una faringoamigdalitis y necesitas que te coloquen intramuscular una penicilina benzatílica. Vas y le das a la enfermera y la enfermera no toma las medidas de antisepsia sobre la superficie del glúteo, no limpia el lugar donde te va a inyectar y te coloca la inyección y en ese momento en el que la jeringa toca tu piel, está introduciendo hacia adentro bacterias. Y en ese momento, cuando llega y atraviesa las diferentes capas, llega hasta el músculo, puede lesionar el endotelio vascular y puede inflamarlo y es en ese momento donde van a extravasarse los eritrocitos y expresarse sobre la superficie de la piel. Es una de las causas más comunes. O púrpuras alérgicas como las picaduras de insectos.
Las de origen mecánico, las púrpuras ortostáticas, dos grandes ejemplos. El primero de ellos, los choferes de flota. Habitualmente, lo común, lo normal que una persona debería manejar un vehículo, sea a nivel de la ciudad o como chofer para trasladarse a otra ciudad, son de 4 horas. Cuando pasan más de 4 horas, la presión que está ejerciendo la piel sobre una superficie dura comienza a lesionar el endotelio vascular y hay las probabilidades de que tengas estas lesiones purpúricas. Y es más, se convierte en un factor de riesgo inclusive para las trombosis venosas profundas y posteriormente para el tromboembolismo pulmonar. Tomarlo en cuenta, por favor, ese detalle. Y el segundo grupo son los pacientes postrados, que toda la superficie del dorso de su cuerpo, la espalda, los glúteos, las piernas, están en constante contacto con una cama que es rígida y de ahí la importancia de que tienen que estar en colchón de aire o en colchón de agua, que tienen que hacer cambios de posición, porque no solamente es que le van a aparecer las lesiones purpúricas, sino que de a poco esa superficie de la piel que está en contacto con una superficie dura y caliente va a comenzar a sufrir una hipoxia en esa lesión, en ese lugar, y va a comenzar a producirse las famosas escaras de decúbito. Entonces, ojo con ese mecanismo mecánico. Y por atrofia de los tejidos de sostén, por carencia de vitamina C, que es muy importante para fortalecer el endotelio vascular. Son las tres más importantes. Hay otras que son asociadas a otras enfermedades autoinmunes, como el lupus o la artritis reumatoidea, otras por origen infiltrativo, como la amiloidosis rarísima, etc. Vuelvo a recapitular. Púrpuras vasculares, tiempo de sangría y plaquetas normales. Principales mecanismos, ya inflamatorio, vasculitis, púrpuras xenogenos, las púrpuras inflamatorias infecciosas, ¿listo? En segundo lugar están las ortostáticas y en tercer lugar por alteración en el tejido de sostén por déficit de vitamina C o ácido ascórbico. Tres grandes mecanismos. Las púrpuras trombopáticas, estos ocurren en pacientes en los que habitualmente se manifiestan habitualmente, aparte de las lesiones purpúricas, con petequias, equimosis, y aquí habíamos dicho que hay una alteración en la funcionalidad de las plaquetas. Y si yo tengo una alteración en la funcionalidad donde habitualmente está todito cronometrado en que se adhiere, se activa y se agrega, y esto tarda entre 3 a 5 minutos, y si alguna función intermedia no está totalmente normal, entonces va a tardar más tiempo en formarse ese tapón plaquetario y por lo tanto el tiempo de sangría se va a alargar o también llamado se puede prolongar. Ambos términos son válidos. Y esto lo vamos a observar con un tiempo de sangría mayor a 10, ¿ya? Mayor a 10 minutos o mayor a 15 minutos, mayor a 20. Actualmente suelen ser mayor a 10. Mis recuentos de plaquetas aquí son normales o incluso pueden estar aumentados. Y el resto de las pruebas de la hemostasia secundaria están totalmente normales. Entonces, la función de la plaqueta, vuelvo a decirlo, es defectuosa. Y entonces, si es defectuosa, puede ser esta por causas congénitas o puede ser por causas adquiridas. Las que son de causas congénitas, entonces veamos qué tipo de alteración en su función puede haber. Por trastornos en la adhesión, por trastornos en la activación o por trastornos en la agregación plaquetaria. ¿Listo? Cuando hablamos de las púrpuras trombopáticas congénitas por trastornos en la adhesión, habíamos dicho que la principal proteína que produce el endotelio subvascular, el colágeno propiamente dicho, es el factor de von Willebrand. Entonces, esta es la púrpura trombopática congénita más frecuente que puede haber, la enfermedad de von Willebrand. Y esta es de transmisión autosómica dominante, es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente, la padece el 1% de la población y la forma de manifestarse es la siguiente: a través de epistaxis, equimosis, petequia y sobre todo que se da posterior a la ingesta de aspirina. Tomo aspirina y sangro, ¿listo? Le hacen todo el coagulograma, pero no le piden tiempo de sangría.
le hacen el control de plaquetas y sabemos que aquí el problema no es en el conteo de plaquetas, sino en la funcionalidad. Le hace tiempo de sangría y vas a observar que es mayor a 10 minutos. Otro, las metrorragias que son abundantes y de causa no inexplicables, hay que investigar enfermedad de von Willebrand, o las hemorragias postparto que son abundantes o mayor a 500 ml dentro de las primeras 24 horas, o hemorragias severas postparto, tienen que hacerme sospechar. El típico paciente que va al dentista, le extraen una muela y continúa sangrando más de lo habitual y le echan la culpa a la anestesia habitualmente, y no es esa la razón. Siempre en estos casos hay que investigar enfermedad de von Willebrand. ¿Y qué es lo más común que tengo alterado? El tiempo de sangría. Sin embargo, esta enfermedad también actúa sobre ciertas pruebas de la hemostasia secundaria, como el tiempo parcial de tromboplastina activada. En realidad, es un trastorno que afecta tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria. Altera el tiempo de sangría como el tiempo parcial de tromboplastina activada. De la misma forma, aquí ustedes ven el factor de von Willebrand, que lo produjo este subendotelio vascular, donde habíamos dicho que la glicoproteína 1B sirve de puente, ¿no es cierto?, entre la plaqueta y el factor de von Willebrand, como parte de la hemostasia primaria, y en la hemostasia secundaria, gracias a la formación, ¿no es cierto?, de la proteína que genera la glicoproteína 2B3A, ¿no es cierto?, este es el verdadero agregante plaquetario, y esto es lo que sirve básicamente al fibrinógeno de puente entre las plaquetas para que se puedan agregar. ¿Por qué es importante conocer estas púrpuras trombopáticas congénitas? Porque gracias a la falta de la glicoproteína 2B3A en la agregación plaquetaria, se va a dar un trastorno que es la tromboastenia de Glasman. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante conocerlo. Y gracias a la alteración o la disminución de la glicoproteína 1B, se va a dar una enfermedad que es el síndrome de Bernard-Solier. Y gracias a la falta del factor de von Willebrand, se da la famosa enfermedad de von Willebrand. Entonces, esta trombostenia de Glasman es una enfermedad de transmisión autosómica recesiva por un defecto cuantitativo o cualitativo de la glicoproteína 2B3A. Sangran demasiado y es por ausencia de la glicoproteína 2B3A. Luego tenemos alteraciones por en la alteración en la liberación del contenido granular, sea de los gránulos densos y alfa, como el síndrome de las plaquetas grises, el síndrome de Hermansky-Kudak o la enfermedad de Shedia-Higashi. Estas enfermedades son más raras y la verdad no me interesa mucho que lo sepan, pero por un tema cultural lo pueden conocer igual. Y las púrpuras trombopáticas adquiridas habitualmente suelen darse en los pacientes renales crónicos, en los hepatópatas, en los síndromes mielos proliferativos, como en las púrpuras, en la trombocitemia esencial, si se recuerdan, cuando hablamos de las leucemias crónicas, de las leucemias mieloides crónicas, ¿no es cierto? Ahí estaba la trombocitemia esencial, donde había grandes cantidades de plaquetas, pero estas tenían una alteración en la funcionalidad y tenían más tendencia al sangrado. Por administración de fármacos, como las prostaciclinas, habíamos dicho que cuando bloqueo la prostaciclina, pues entonces hay disminución de la llegada de plaquetas hacia el lugar donde ocurrió la lesión, por déficit de vitamina C que produce la enfermedad del escorbuto, o procesos infiltrativos como el mieloma múltiple. Y por último, las púrpuras trombopénicas. Las púrpuras trombopénicas, el problema principal es la plaqueta como tal, pero en cantidad. Hay una disminución en la cantidad de las plaquetas. Y esto me va a ocasionar principalmente trombocitopenia, y es la principal manifestación. Trombocitopenia con sangrados o lesiones cutáneas debe hacerme sospechar en una púrpura trombocitopénica. Entonces, en este caso, ¿ya? En algunas ocasiones el tiempo de sangría suele estar alterado, pero por sobre todo el recuento de las plaquetas es la que está disminuida. El resto de las pruebas de la hemostasia secundaria son normales.
Nos vamos a quedar aquí, chicos. Nos vemos en la segunda parte para que veamos la clasificación de las púrpuras trombocitopénicas y discutamos algunos casos clínicos. ¿Listo? Los veo. Ok, doctor.